El futuro en la educación es quedarse en Tres Arroyos. Transformar es crecer, y lo estamos haciendo. Queremos hacer una aclaración importante. Para cuando nos informamos de este caso, los autores del asesinato de Florencia Cuevas eran menores de edad. Si bien pasados los años y que uno solo tuvo condena y ya eran mayores de edad para ese entonces, en la información recopilada de los diferentes medios de comunicación no figuraban los datos filiatorios. Hubo y hay una edad mínima de responsabilidad penal que fija cada país a partir de la cual un niño o joven puede ser castigado por cometer un delito. Si bien muchos ciudadanos conocen los nombres de los culpables, nunca se informaron sus datos. Sin más preámbulos, comencemos. Año 2006. Florencia Marcela Cuevas tenía 12 años. Vivía en el hogar Pequeños Hogares, ubicado en la calle Suipacha. Iba a la escuela número 5, era una buena alumna, sociable y tenía muchos amigos. Los fines de semana tenía salidas, en donde se le permitía reunirse con sus familiares. El sábado 4 de marzo, Florencia le había pedido permiso a su madre Sandra para ir al cumpleaños de Daniel Martínez, un joven de 18 años que lo conocía del hogar e iban juntos a la pileta del Club Huracán. Esa noche asistió a la casa de Daniel, ubicada en la avenida Libertad al 1145. Llegó acompañada por un joven de 17 años que era amigo en común del cumpleañero. Alrededor de las 23:30, Florencia comenzó a sentirse mal debido al alcohol. No había comido nada y como resultado estaba mareada y descompuesta. El mismo joven con el que llegó al cumpleaños se ofreció a llevarla a su casa. Tanto Daniel, el dueño de la casa, y los invitados los vieron irse en un ciclomotor Zanela color rojo. Aproximadamente a las 2 de la mañana, testigos vieron al joven solo, en la fiesta del trigo, viendo una bailanta. A las 6 de la mañana, el remisero Enrique Tahuada y un pasajero a quien llevaba cerca del Parque Cabañas vieron un cuerpo flotando en el arroyo. Era Florencia Cuevas, quien fue hallada muerta con signos de haber sido violada y golpeada. En la mañana del domingo, alrededor de las 9, Sandra, la madre de Florencia, la identificó en la morgue. La autopsia revelada por el médico de la policía, Alejandro Cabido, indicó que había sufrido varios golpes y traumatismos y que de ninguna manera le habrían ocasionado la muerte. Tenía signos de violación anal y vaginal, pero que el fallecimiento se produjo por inmersión. Florencia estaba viva cuando la arrojaron al agua. También tenía signos de ahorcamiento en su cuello, que en principio se vincularon a la causa de su muerte, hasta que se verificó que había agua en sus pulmones. Horas previas a que Sandra se entere el trágico final de su hija, salió a buscarla desesperada. Consiguió la dirección de la persona que la había acompañado a la fiesta. Cuando llegó a la vivienda, enseguida salió el joven a medio vestir, diciéndole que Florencia no estaba. Sandra pudo reconocer en el interior de la vivienda las zapatillas de su hija que estaban tiradas en el suelo, a lo que le preguntó: ¿qué hiciste con mi hija? Lo cual el joven le respondió: la dejé tirada en la ruta. Acto seguido, le pidió que se retirara y le cerró la puerta en la cara. La fiscal, quien ese entonces era Verónica Vidal, y el juez de menores Bernardo Vivel,
se hicieron cargo de las investigaciones con efectivos de la Policía Comunal y de otras dependencias locales. Comenzaron con los procedimientos y realizaron diferentes allanamientos. Los testigos de la fiesta dieron datos certeros de quién acompañaba a Florencia esa noche. Es por eso que registraron la vivienda de Jujuy 1140, en donde se encontraron una remera, zapatillas y su ropa interior con manchas de sangre. También hubo allanamientos en la calle Dean Funes 1031 y León 1545. Eran 3 los implicados. Uno ya tenía antecedentes por robo a mano armada. Había estado tiempo atrás en un instituto de menores en la ciudad de La Plata, de donde se escapó y vino para Tres Arroyos, donde estuvo detenido un tiempo por robar en una estación de servicio y un ciclomotor. El día de su aprehensión le vieron en su espalda marcas como arañazos, como una posible defensa de la víctima. El 3 de abril de 2012, la Cámara de Apelación en lo Penal dictó la sentencia a uno de los responsables del crimen, a 18 años de prisión, cuyos datos filiatorios no se dieron a conocer, como expliqué al principio, porque eran menores de edad en el momento del hecho. La detención de los otros 2 adolescentes, según una fuente vinculada a la causa, ya no se podía sostener, porque los elementos más contundentes incriminaban al otro joven, alojado hoy en un penal de máxima seguridad. Florencia solo tenía 12 años. La encontraron sin vida un 5 de marzo del 2006. Un hecho aberrante y lamentable, no el único de nuestra historia policial. Un caso en el que si Argentina contara con un régimen penal para adolescentes, hoy serían 3 los condenados. No nos olvidamos, Florencia vivirá en los corazones de los ciudadanos tresarroyenses. You're talking to. I spent time alone long before I met you. These days looking like a dream since I've been on the road. Seeing shit I've never seen before, and still there's no place like home. Spending all my days on the west side. It don't feel the same on the other side now. Young niggas switching up the movement. And I'm missing my own mind, I create my own rush.
things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days, and I miss you. Yeah. When nothing really goes to plan, you stop your toe, break your camera. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, can't get you off my all this late night talking. Bienvenidos a Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de mitos de los 90, algunas cosas que creíamos en aquella época. Fuerte. Mito número 1. Si te ponías pisco y te soplaban en ese momento o pasaba alguna brisa media fuerte, quedabas visco para siempre. Nunca me salió ponerme visco. Por supuesto que es falso y era una simple estrategia de nuestros padres para que no boludeáramos con la vista cuando éramos pibes. Y de grandes también. Mito número 2. Que de los helicópteros tiraban piojos. Sí, se decía que los tiraban los laboratorios que fabricaban shampoo para los piojos. Pasaban por los colegios y tiraban piojos. Así los pibes se agarraban piojos, se contagiaban, compraban el shampoo y de esa forma se mantenía el negocio. Entonces cuando pasaba un helicóptero corrías abajo de un árbol o bajo de un techo para que no te cayeran los piojos en la cabeza. Supuestamente había una organización que juntaba millones de piojos, los alimentaba, los entrenaba para el ataque y luego desde un helicóptero los tiraban para que los pibes nos contagiáramos de los piojos. Muy fuerte. Tremendo, ¿eh? Me imagino un francotirador de piojos. Mito número 3, un compilado, todos los mitos de los padres. Como que digerir un chicle te lleva 7 años. Que es mentira, por supuesto que los chicles no se quedan pegados ni al estómago ni al intestino. Otro era que si te metes a la pileta después de comer, podés morir. Y otro es que si te metías a la piscina y orinabas, un componente químico hará que el agua se ponga roja a tu alrededor. Totalmente falso. Así que podés hacerlo. Sin riesgo. No va a quedar ningún tipo de evidencia. Debería decir que no lo hagan, ¿no? Mito número 4. Que Thalía, la cantante mexicana, se sacó 2 costillas. Desde su primer disco lanzado en el año 1989, se creó un mito de que Thalía se había sacado 2 costillas para afinar su figura. Fue creado por marketing. De hecho, Thalía siempre tuvo una figura impactante, como podemos ver en esta foto del año pasado. Sí, esa es Thalía con 49 años. Disculpen, me voy a cortar las venas con una galletita de agua. Mito número 5. El filipino embarazado. Se trata del filipino Erwin Varion, que en el año 1992 se hizo famoso a nivel mundial. No había ningún noticiero que no hablara de esto, tapa de todos los diarios. No había nadie que no quisiera hacerle una nota a este filipino porque supuestamente era el primer hombre embarazado de la historia. Tenía 32 años y se hacía llamar Carlo. El Carlo. Todo el mundo quería hacerle notas a tal punto que comenzaron a cobrar la entrevista. ¿Cómo se descubrió todo? Erwin Varion pidió una autorización a un juez para hacer un cambio de sexo y este le hizo hacer un examen físico donde, claro, se descubrió que era un hombre. Nadie se lo había pedido hasta el momento. Mito número 6. Que en los 90 todo tenía droga. Había como una cosa colectiva con la droga, no sé por qué. Me acuerdo que decían que la parte blanca del kinder tenía droga, los chupetes de plástico coleccionables tenían droga, las figuritas de raspá y olé tenían droga, los chicles con tatuajes tenían droga. Otra era que a la salida de los colegios te regalaban calcos y para pegarlas había que pasarle la lengua y tenía la droga ahí. Podemos hacer una reflexión con esto. O casualidad que todo lo que tenía droga era realmente todo lo que queríamos que nos compraran nuestros padres. Que no se note tanto, progenitores. Bueno, en ese momento no nos dábamos cuenta. Y por último, el mito más jugoso. ¿Por qué tiene que ser jugoso y no esponjoso? Era que si pasábamos las canciones al revés de Yuya, contenían mensajes satánicos. Este es el mejor de todos sin dudas. En los 80 y en los 90, Yuya, la cantante brasilera, la estaba rompiendo con los programas infantiles. Mal. Pero se había corrido un rumor que si pasaba las canciones al revés, se escuchaba un mensaje satánico. Esto salió de una pequeña radio de Antofagasta, Chile, ganaba un mundial y después hablamos. No sé por qué me salió así. Y después se hizo viral, explotó por todos lados. Puntualmente con la canción Danza con Yuya, que en 2 partes se escuchaban como mensajes raros. Parece que dice alabemos al demonio. Y acá parece que dice el diablo es magnífico.
Esto afectó bastante a la carrera de Xuxa. De hecho, los padres rompían los cassettes, los quemaban, llamaban a Eddie y Lorraine Warren del Conjuro. Por supuesto, esto no tiene ninguna lógica. Es más, si pasás esta misma frase que estoy diciendo en este momento al revés, se escucha un mensaje satánico. Soy fan de Arjona. Y hasta aquí llegamos con algunos de los mitos de los 90. Espero que les haya gustado, compártanlo y nos vemos en la próxima.
were too high. Yeah, waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like. Quiero que te pongas en el lugar de un nene de 10 años, bastante miedoso, que una noche a las 3 de la mañana se encuentra con El Exorcista en la televisión. No soporta las películas de terror. La más suave le asegura una noche de no poder dormir. De repente se topa con la que tanto llamas la película más aterradora de la historia, y si bien le da mucho miedo, no puede cambiar de canal. Una parte de él quiere seguir viéndola. Ese nene era yo la primera vez que vi El Exorcista. Estaba absolutamente muerto de miedo, pero la película no era solo aterradora. Sus imágenes eran hipnóticas. Era chocante, pero no te dejaba apartar la mirada. Por eso me pregunto, ¿qué es lo que hace tan impactante a El Exorcista? En junio de 1971 se publicó El Exorcista, una novela que William Peter Blatty escribió basándose en el caso de un supuesto exorcismo del que escuchó hablar. El libro fue un éxito rotundo, por lo tanto tuvo su adaptación cinematográfica, con guión del mismo Blatty y dirigida por William Friedkin, que venía de ganar un Oscar a Mejor Director por Contacto en Francia. La película llegó a los cines el 26 de diciembre de 1973 y causó un revuelo nunca antes visto. La historia de Regan, una niña de 12 años poseída por un demonio, y el padre Carras, un cura que está sufriendo una crisis de fe y debe ayudarla practicando un exorcismo, cautivó al público. Se formaban filas larguísimas de personas que esperaban afuera de los cines en pleno invierno, esperando poder ver la película. Y una vez que entraban a verla, algunos tenían reacciones inesperadas. Para entender el escándalo que causó El Exorcista, tenemos que comprender el contexto de Estados Unidos en los años 70. El descontento con la guerra de Vietnam, el caso Watergate y una crisis económica que causó inflación y desempleo hacían que la confianza del pueblo estadounidense hacia el gobierno se viera muy afectada. Había una pérdida de fe en las instituciones y la posibilidad de un futuro próspero. Este clima general de desesperanza hizo que ganaran popularidad las predicciones apocalípticas. En 1970, Hal Lindsey, un escritor evangélico, publicó La agonía del gran planeta Tierra. En este libro comparaba sucesos de aquel momento con profecías bíblicas sobre el fin del mundo. Según el New York Times, fue el libro de no ficción más vendido de los años 70. Por otro lado, se venía arrastrando desde la década anterior un distanciamiento de cierto sector de la sociedad con el cristianismo. El 8 de abril de 1966, la revista Time publicó un número cuya tapa hacía la pregunta ¿Dios está muerto? El artículo principal de ese número declaraba que la secularización, la urbanización y la ciencia habían contribuido a una disminución de la fe. Dentro del gran público se trataba más de una duda sobre la literalidad de la Biblia, pero la mayoría seguía definiéndose como cristiana, mientras que el rechazo completo de la religión venía por parte de científicos e intelectuales. 6 años más tarde, en julio de 1972, la misma revista sacó un número en el que el artículo principal hablaba sobre la proliferación del ocultismo. A través de todo Estados Unidos había un crecimiento del interés hacia las llamadas artes ocultas como la adivinación, la brujería y el satanismo. Libros que trataban esos temas eran publicados y vendidos en cantidades mucho mayores que antes. La nota incluso menciona el éxito comercial del libro de William Blatty, porque obviamente una novela que hablara sobre la posesión demoníaca y el exorcismo era irresistible para ese público. En barrios de clase media y universidades empezaron a hacerse rituales satanistas. No eran como uno podría imaginarse, con sacrificios o pentagramas dibujados con sangre real. Estas personas no eran realmente devotas del diablo. Era más una cuestión de fascinación por todo lo que tuviera que ver con el ocultismo. Se lo tomaban como un pasatiempo. Entonces, había una pérdida de fe y esperanza en algunos sectores y en otros una fascinación curiosa por las artes ocultas que era tomada como un juego. Estos dos elementos están presentes en El Exorcista. La pérdida de fe está representada en el padre Carras y también está la reacción tan tranquila de la madre de Regan cuando su hija le dice que estuvo jugando con una ouija y comunicándose con un fantasma. El Exorcista reflejaba las tensiones de la época.
Tensiones que se trasladaron al debate sobre la película. Incluso en los sectores religiosos había opiniones divididas. Algunos dentro de la iglesia creían que era una buena representación de los valores cristianos. As a matter of fact, the Pope himself is being quoted as part of the film's publicity campaign. Demonology, he said, is an important part of Catholic doctrine that really ought to be studied again. Por otro lado, la Liga Nacional de la Decencia, un grupo católico estadounidense que se encargaba de buscar contenido que consideraba objetable en películas, condenó al Exorcista. El reverendo Billy Graham, uno de los predicadores evangélicos más convocantes de ese momento, dijo que no iba a ver la película porque se estaría exponiendo a fuerzas satánicas, porque el mal mismo estaba presente en el celuloide. Hal Lindsey, el autor del libro apocalíptico que mencioné antes, declaró: "Hay mucho más en esta película que solo un elemento de shock. Hay poderes que trabajan durante las funciones, generando las condiciones para el futuro ataque de Satanás". La respuesta del público fue igual de escandalosa. Linda Blair, por ser la actriz que interpretó a Regan, fue víctima de un hostigamiento constante, teniendo tan solo 14 años. Periodistas le preguntaban sobre cuestiones teológicas, sobre la fe, el bien y el mal. Muchas personas la acusaron de glorificar al diablo e incluso llegó a recibir amenazas de muerte. Linda Blair se convirtió en la cara visible en la que el público canalizó toda la conmoción provocada por la película. Porque tal vez el diablo no estaba presente, pero en las funciones del exorcista pasaban cosas. Baby, I'm gonna miss you so. You took my love ever so long, and now saying ain't gonna have your soul. Well, I'm telling you, ooh, yeah, what I'm gonna do. My love without you, oh, my love without you, oh, yeah, yeah, oh. My experience with this movie has been incredible, especially with people fainting. Halfway through the movie, the movie starts getting quite violent, and people get quite unusual reactions, and we have a lot of people throwing up and a lot of people shuddering. But the thing that really surprises me is people faint. I mean, I've never in my life known a movie where people would faint. I mean, it's hard to make people faint. Los espectadores se impresionaban tanto que algunos tenían ataques de nervios, vomitaban o se desmayaban. El impacto no terminaba cuando dejaban la sala. Hubo reportes de personas que buscaban ayuda psiquiátrica después de ver la película. Otros se contactaban con curas pidiendo un exorcismo para un conocido o para ellos mismos. Y la concurrencia a las iglesias de todo el país aumentó considerablemente.
Un espectador al desmayarse se fracturó la mandíbula por la caída y demandó a Warner Bros., alegando que la película tenía imágenes subliminales que le hicieron perder el conocimiento. A pesar del miedo que los había obligado a abandonar la función, muchos no podían evitar volver a entrar. It was when she was talking to Devil's Voice. Oh God, I can't believe it. Are you going to go back in and see more of the movie now? Probably, yeah. El contexto histórico del que hablamos explica por qué la gente reaccionó de tal manera a El Exorcista en los Estados Unidos de los años 70. Pero ¿por qué impresionó tanto a todo el mundo? ¿Por qué funciona después de tanto tiempo? ¿Por qué 34 años después de su estreno, un nene a miles de kilómetros de distancia tuvo la misma reacción que esos espectadores en los 70? Sintiéndose completamente aterrorizado, pero con un fuerte impulso de seguir mirando. La respuesta tiene que estar dentro de la película misma. El Exorcista toca temas que son universales para el ser humano: la pérdida de la fe o la esperanza, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y representa estos conceptos de una forma tan magistral que logra captar la atención de cualquiera. Hagamos un análisis del comienzo de la película y lo vamos a poder ver. Esta primera secuencia a simple vista parece completamente alejada del resto, y en realidad establece el ambiente y los temas que van a predominar en todo el film. El primer plano es un cielo en blanco y negro que de a poco se funde en color para tomar un rojo ardiente. Estamos en el norte de Irak, en una excavación arqueológica. Ahí vemos al padre Merrin, quien va a ser el principal encargado del exorcismo en el que el padre Karras va a asistir. Le informan que hubo un hallazgo y cuando Merrin va a ver, descubre una pieza que le llama la atención. Por su reacción parece saber que se trata de algo peligroso. Aún no lo sabemos, pero esa pieza es la cabeza de una estatuilla del demonio que va a poseer a Regan. En esta película no se menciona su nombre, así que nos vamos a referir a él como el demonio. Después vemos a Merrin que con una mano temblorosa agarra una pastilla para tomarla. Es un hombre mayor con una salud frágil. Lo acompañamos mientras camina por los alrededores y donde sea que va se encuentra con miradas poco amigables y un ambiente donde siempre hay algo que indica un mal augurio. El mal lo está rodeando, lo persigue donde sea que vaya. Finalmente llega a las ruinas donde se encuentra con la estatua del demonio que aparece eclipsando el sol, reflejando la lucha entre la luz y la oscuridad. Merrin se acerca un poco más. Dos perros se pelean a unos metros. La cámara enfoca la estatua para que los ladridos y gruñidos se conviertan en su voz amenazante. Tenemos el plano del enfrentamiento del cura y el demonio mientras sopla el viento. La imagen se funde en ese cielo de un rojo infernal y el sonido de una turbina de avión nos lleva a la ciudad de Georgetown. Nos acercamos a la casa donde Regan vive con su madre Chris. Ella escucha un ruido y va a revisar el cuarto de su hija. Cuando llega, la ventana está abierta, dejando entrar el viento. El demonio ya está en la casa. El resto de la película extiende y profundiza estos temas, retomando imágenes que vimos en esa primera secuencia. Así el exorcista logra introducirnos en su mundo y presentarnos sus ideas, no apurándose a llenarnos de imágenes gráficas para tener un shock instantáneo, sino dejando que de a poco el espectador se sumerja en la atmósfera que crea la película. Nos muestra una relación muy tierna entre una madre y una hija, para después ver cómo esa niña es poseída por una fuerza desconocida y transformada en un ser malvado y violento. Conocemos a Damian Karras, un cura cuya fe está en medio de una gran crisis. El actor Jason Miller hace un excelente trabajo transmitiendo la fragilidad del personaje, pero también dejando ver su ira contenida. La ira y la falta de fe del personaje son su gran debilidad. En un momento, Karras está en una estación y un hombre le pide unas monedas. Father, would you help an old altar boy? I'm a Catholic. Después, el cuerpo poseído de Regan toma la voz de ese mismo hombre. Can you help an old altar boy, Father? O tal vez no. Nunca sabemos si realmente se escuchó esa voz o solo fue la imaginación de Karras, demostrando lo susceptible que es a la influencia del demonio.
cuyos trucos logran desestabilizarlo. Dime, why you do this to me? Please, Dimi, I'm afraid. You're not my mother. Isso é polículas menos. Na pasto crevatis. You're not my mother! Cualquiera se puede identificar con el conflicto de Karras. Los que no somos creyentes podemos vernos reflejados en esa pérdida de fe. Si no es en un Dios, en otra cosa. En el futuro, en la bondad del mundo o en uno mismo. Todos los actores de la película hacen un gran papel y Friedkin supo filmarla de una forma sublime, con planos que transmiten el terror de la situación. Es un terror inimaginable entrando al lugar que más seguro debería ser, el hogar. Es la lucha entre el bien y el mal, representados por la luz y la oscuridad, que la película plantea desde el inicio con imágenes cautivadoras y mantiene hasta el final. Son conceptos eternos que, más allá del contexto social de la época en que nos encontremos, nos interpelan. El plano más icónico del Exorcista es el que muestra la llegada del padre Merrin a la casa de Regan. Está basado en un cuadro que pertenece a una serie del pintor René Magritte llamada El Imperio de las Luces. Presenta una imagen de una calle con iluminación nocturna, pero un cielo de día. Inspirándose en esa pintura, Friedkin compuso el plano más recordado de una cinta con varias imágenes gráficas, el que es usado en pósters y remeras. Es una imagen intrigante, fuertemente atmosférica, que contiene con simpleza todos los temas del film. Incluso fuera de contexto logra evocar las emociones buscadas. Por eso fue usada para el cartel de la película. Aunque no la hayas visto, este plano dice mucho. La oscuridad, el pequeño toque de luz opacado por la neblina, representa un ambiente aterrador, pero con algo de esperanza. Es un concepto tan humano que es eterno. Ahí está la explicación del impacto del Exorcista.
Una red de 8.000 farmacéuticos trabaja diariamente para brindarle el mejor servicio sanitario, con información y dispensa de medicamentos, en todos los barrios, en cada rincón de nuestra provincia. Hola, soy Jorge Lamberta, farmacéutico del Colegio de Tres Arroyos, y en el espacio de salud de Cóctel Social de esta semana vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico. Para que tengamos una idea, esta es una enfermedad o una infección bacteriana producida por la Escherichia coli, que es una bacteria muy conocida porque habitualmente da enfermedades como infección urinaria, pero en este caso hay algunas versiones de esta bacteria que produce una toxina. Esa toxina, sobre todo en los niños menores de 5 años, pero puede ocurrir en adultos también, produce una enfermedad que se incuba en un proceso de más o menos que comienza con 3 días y un poco más de periodo, y que genera algunos síntomas y signos que en casos graves puede derivar en una infección renal con hasta insuficiencia renal. En general se transmite por agua contaminada, leche mal pasteurizada, la carne mal cocida, vieron que muchas veces está cocida por fuera pero más cruda por dentro, la carne picada, que en muchos casos la homogeneización de esa carne no es buena y por lo tanto hay partes que quedan cocidas y partes que quedaron crudas, y allí es donde está la bacteria que ingresa por el sistema digestivo y produce su toxina para generar la enfermedad. También hay contaminación cruzada. Tenemos que tener en cuenta que no podemos usar el mismo tenedor o cuchillo y la misma tabla que usamos, por ejemplo, en el asado para la carne cruda que para la carne luego cocida. Y luego aparecen una serie de síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos o náuseas, y en algunos casos graves la dificultad para orinar, que nos puede dar una idea del comienzo de la insuficiencia renal. También suele aparecer diarrea con sangre, que es un marcador muy específico que no nos tiene que hacer dudar para consultar al médico siempre. ¿Cómo podemos tratar esta infección? Bueno, generalmente se tratan los síntomas de estos que hablábamos, pero en casos más importantes, donde hay, por ejemplo, insuficiencia renal, aparece la diálisis. Pero para no llegar a este cuadro es muy importante la prevención, es decir, tener en cuenta usar agua potable. Si el origen del agua que usamos no es muy, es dudoso, conviene agregar algunas gotas de lavandina justamente para purificar el agua y eliminar cualquier tipo de germen, como se hacía en la época que había epidemia de cólera. Lo mismo la cocción de las carnes, controlar eso que decíamos, utilizar también leche que sea pasteurizada de marca reconocida, o en el caso de leche ordeñada, utilizar el calor como mecanismo de calentamiento para matar esas bacterias. También algunas medidas básicas, como por ejemplo la higiene de manos, la higiene de la tabla que utilizamos, los utensilios que utilizamos para la comida, y sobre todo tener en cuenta la cadena de frío, porque muchas personas, por ejemplo, ponen en el freezer algún tipo de carne, luego la descongelan y en vez de consumirla y procesarla, no, la vuelven a congelar y a guardar, cosa que es un proceso incorrecto, y esto favorece también la aparición de estas enfermedades.
Alguna vez hubo gente habitando este valle, y en aquel tiempo ya se hablaba de una maligna criatura que merodeaba por las noches. Todos sabían que al ocultarse el sol deberían permanecer en casa. Las jornadas laborales no se extendían más allá de las 6 de la tarde, y no había fiesta o reunión que acabara después del atardecer. Todo aquello podría parecer superstición, pero no lo era. Todo el pueblo tenía motivos para temer. A veces durante las noches podían escuchar a alguien llamando a la puerta, pero nadie se asomaba, nadie abría jamás. Sabían lo que podía ocurrir. Algunos con aires de valentía llegaron a abrir sus puertas. Otros simplemente se asomaron por la ventana para ver quién llamaba a esas horas, y todos ellos tuvieron el mismo destino. Todos desaparecieron. Pero fueron encontrados después en el mismo lugar de una manera muy particular. A las afueras del pueblo se hallaba una vieja casa en ruinas y unos cultivos de calabaza que nadie se atrevía a visitar. A lo largo y a lo ancho de los campos podían observarse decenas de espantapájaros colgados con los brazos extendidos, algunos de ellos con cuerpos completos y otros sin brazos, sin piernas o sin cabeza. Todos llevaban ropas viejas y eran alimento de los gusanos. Nada raro, de no ser porque no se trataba de muñecos de trapo, sino de personas colgadas en cruces por todo el camino. Todos los desaparecidos, hombres, mujeres, ancianos y niños, estaban ahí cuidando la cosecha de calabazas, propiedad de la bestia. Ella vivía en esa vieja casona y se alimentaba solamente de calabazas, las mismas que él cultivaba. Jamás devoró una persona, pero las necesitaba para cuidar sus cultivos. Cada vez que quería un nuevo espantapájaro, se dirigía al pueblo en búsqueda de una persona. Al encontrarla, la llevaba arrastrando hasta el campo donde la colgaba en una cruz de madera y la dejaba ahí hasta que los cuervos sacaran los ojos y el hambre y el frío los matara. Una chica logró escapar una vez. Fue una noche de tormenta. Se las arregló para desatarse y bajo de la cruz su madre estaba junto a ella, pero ya había muerto hace meses. La chica corrió con todas sus fuerzas entre los espantapájaros. Su plan era llegar al pueblo y convencer a todos de ir durante el día y quemar los cultivos de la bestia, dejándola morir de hambre. Tardó varias horas en llegar al pueblo. Estaba muy débil. Cuando por fin llegó, sus ojos se le llenaron de lágrimas al ver al pueblo destruido. Todas las casas estaban envueltas en llamas. Nadie pudo haber sobrevivido. La chica volteó hacia atrás. Sintió una presencia y vio a la bestia, un ser oscuro de unos 3 metros de altura, con los ojos profundos y garras en vez de dedos. La bestia los había matado a todos.
Un parque industrial propio que es orgullo de la región. Transformar es crecer. Y lo estamos haciendo.